Saludos hermanos, hoy es día 18 de octubre y celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Y interrumpimos la lectura de feria, que empezamos ayer además, la carta de los Efesios. Hoy se escucha un evangelio de San Lucas, pero vamos a comentar la primera lectura porque aparece también por ahí Lucas. Es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que es una lectura que tiene cosas muy interesantes. Vamos a escuchar. Dice así: querido hermano, le dice San Pablo a Timoteo, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. El manto que dejé en Troade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas. Y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les sea tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Bueno, hasta aquí la lectura, que nos deja muchos detalles. No es el primero, pero es muy importante cuando dice Pablo, eh, bueno, Demas me ha abandonado, ahora lo comentaremos. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, Lucas es el único que está conmigo, ¿no? Fijaros, hoy que celebramos a Lucas, que era médico de profesión. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Y uno puede pensar, ¿y cómo es posible que Lucas, siendo discípulo de Pablo, escriba un evangelio? Bueno, Lucas, además de ser discípulo de Pablo, también bebe de una tradición muy fiel que cuenta los dichos, los hechos de Jesús, donde además se empiezan a poner por escrito de manera fidedigna todos esos dichos de Jesús, hechos y dichos, en los que San Pablo dice, cuando vengas, tráeme también los libros, sobre todo los pergaminos, ¿no? Este era un momento en el que la Iglesia empezó a poner por escrito, ¿no? Cuando ya se empieza a anunciar el Evangelio, ¿no? No se empieza a escribir el Evangelio así, cuando muere Jesús, no, sino años más tarde. De hecho, el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento es una carta de San Pablo, precisamente. Los Evangelios salen un poco más tarde. ¿eh? Pero había toda una tradición oral que intentaba custodiar muy fidedignamente, muy fielmente el depósito de la fe. Hechos y dichos de Jesús, la palabra del Señor. Y entonces, cuando uno escucha la palabra del Señor y quiere vivirla, no puede vivir según los criterios de este mundo. Y entonces, el que se enamora de este mundo, entonces abandona. Que es lo que le pasa a Pablo al principio, cuando en la lectura escuchamos que dice, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo. El que se enamora de este mundo se pierde. El que enamora de este mundo abandona la palabra de Dios, abandona la iglesia, porque el pueblo de Dios, que es la iglesia, no vive según los criterios con los que vive el mundo. Los cristianos no somos de este mundo, somos del cielo. Hay otros detalles que podemos tener en cuenta y que son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo dice, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Pues fijaos qué bonito es en la iglesia esta conciencia de que somos útiles unos para otros, nos ayudamos mutuamente en la vocación que tenemos que vivir. Igual que es importante el detalle cuando San Pablo habla de Alejandro el herrero. Se ha portado fatal, el Señor le dará el pago conforme a lo que ha hecho, guárdate tú también de él, tú es Timoteo, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. Le advierte, ¿no? Fijaos, Pablo no le condena,
Pablo dice que el Señor ya se encargará. Es decir, que no es Pablo el que emite el juicio. Él sabe que le tiene que dejar eso al Señor. Lo que pasa que sí que guarda, sí que advierte a Timoteo. ¿Por qué? Porque se opuso a las palabras que predican Pablo y Timoteo, que en el fondo es oponerse a la palabra de Dios. Cuando Pablo tiene que defender la palabra de Dios, ¿qué le pasa? Lo mismo que a Jesús y lo mismo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si defendemos la palabra de Dios, que te abandonan, que te dejan solo. Y fijaos qué bonito que dice Pablo, que no les sea tenido en cuenta, ¿no? Aquí lo importante es que el Señor está a mi lado, me da fuerzas. Así vivió Pablo, así vivió Lucas, que fue su discípulo. Así han vivido los santos. Así le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a vivir a nosotros. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.